Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela dominical. Esta es la clase para el 12 de mayo de 2024 y comenzamos con una nueva serie o nuevo capítulo, nuevas lecciones. Ahora entraremos al capítulo 15 de Apocalipsis y a esta sección le llamaremos los antecedentes de las 7 copas. Así que vamos a comenzar con este nuevo capítulo del libro de Apocalipsis. Muy bienvenidos. Sean todos. Vamos a orar para que Dios nos acompañe en esta clase. Así que le invito a que oremos. Señor, voy en oración a usted, dándole gracias porque nos permite estudiar este libro. Sea usted con esta clase, Padre, para que podamos atesorar y guardar toda su enseñanza y lo que tenga preparado para esta clase sea para enriquecimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da. Permita este momento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 15. Y como siempre recordamos, capítulo 15 también es parte de del relato dentro del libro de la Gran Tribulación. Este periodo de 3 años y medio antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aunque hemos encontrado dentro de muchos versículos, dentro de lo que hemos estado estudiando, relatos que hablan de la segunda venida de Cristo. O sea, todo lo que está descrito en estos capítulos que hemos leído va desde el principio de la tribulación, de la gran tribulación, hasta el último día de la gran tribulación, que es cuando el Señor viene. Así que vamos a partir. Estudiamos los sellos, las trompetas, estudiamos los personajes. En cada uno vimos un capítulo que nos muestra más antecedentes, como un paréntesis. Pero también hemos estudiado los antecedentes de de los sellos, de las trompetas de los personajes. Y ahora vamos a estudiar los antecedentes de las copas. Hay versículos previos a que se presente tanto los sellos, las trompetas y los personajes que estudiamos, que nos dieron también más información respecto de este periodo de la gran tribulación, donde el misterio de la iniquidad se está haciendo presente. Entonces, como para partir el capítulo 15, lo vamos a leer. Capítulo 15 vamos a leer. Hoy vamos a tener una clase más bien de recordar cosas dentro del mismo libro de Apocalipsis. Así vamos a partir en esta primera lección de este capítulo. Ahí vamos a ir encontrando en las siguientes cosas interesantes también. Partamos. Capítulo 15. Lo que nos convoca hoy es leer el libro, bosquejarlo y prepararnos para lo que viene. Nuestra Reina Valera de 1960 titula este capítulo como Los ángeles con las 7 postreras plagas. Recuerde la palabra postreras, ¿eh? Porque va a ser algo que vamos desde el próximo domingo y de ya ir mencionándolo, que es algo relevante, ¿no? En este capítulo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, capítulo 15. Vamos a estar revisando. Lo vamos a separar en 3 partes, aunque vamos a... Bueno, son 4 clases, pero lo quejamos en 3. Versículo 1, que es lo que vamos a ir mencionando hoy. Versículo 1 del capítulo 15, la señal en el cielo, donde vamos a encontrar la señal de los 7 ángeles y la señal de las 7 plagas. Vamos a ver que hay una señal, 7 ángeles y 7 plagas, ¿ya? También en este capítulo vamos a encontrar, capítulo 15, del 2 al 4, de lo que leímos, santos, los santos en el cielo. Y responderemos algunas preguntas de, ¿dónde están estos santos? ¿Quiénes son estos santos? ¿Qué cantan estos santos? Interesantes preguntas responderemos ahí. 3 al 4, ¿qué cantan estos santos? Es el cántico que está ahí. En el capítulo 15, versículos del 5 al 8, la salida del cielo. Estos ángeles se están preparando para derramar las 7 copas de plagas. Estos ángeles salen del cielo, salen del templo. En primer lugar, vamos a pasar por vamos a estudiar el versículo 5 y 6, salen del templo. Versículo 7, salen con copas, con las copas que vienen después en capítulo 16. Y salen hasta la consumación, o sea, están hasta que el Señor Jesucristo venga. Hasta la consumación. Todo esto que estamos leyendo en el capítulo 15, les hemos llamado los antecedentes de las 7 copas, porque es, sin duda, es la preparación divina para el derramar estas 7 copas de la ira de Dios. Y es ahí donde hoy nos vamos a centrar en entender esa parte, en entender este antecedente previo, la previa a las 7 copas, que están descritas aquí en el capítulo 15. En primer lugar, esta será la 4ª y la última vez en que Dios nos está llevando a entender los acontecimientos de la gran tribulación. Luego en los capítulos siguientes vamos a ir encontrando otras cosas con otros propósitos. Pero esta va a ser la 4ª y última vez que Dios nos va a llevar a los eventos que van a ocurrir dentro de la gran tribulación. Encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes. Como hemos dicho, cada uno de estos acontecimientos nos da más detalle acerca de lo mismo, de los mismos 3 años y medio, la gran tribulación. Todo lo que Cristo mencionó en Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El capítulo 24, todo lo que está contando es relacionado a este periodo de la gran tribulación. También es la última mitad de la 70ª semana
de la profecía de Daniel en el capítulo 9. En el capítulo 9. Daniel 9:27. Daniel capítulo 9. 27. Vamos a leer el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo importante aquí es la palabra consumación, que es la que leímos en el último versículo de el capítulo 15. Entonces la consumación es cuando el Señor venga por segunda vez a derramar estas copas de ira. Recuerden que el día de la ira tiene relación con el Señor Jesucristo, con la segunda venida. Las 7 copas empiezan en Apocalipsis 16, así que todavía no vamos a entrar en detalle ahí. Sí las vamos a mencionar bastante hoy, porque estos son antecedentes de las copas, así que vamos a ir y venir, pero no con tanta profundidad en el 16. Capítulo 16 son las copas. Pero Dios nos está mostrando algo que sucede justo en el momento anterior. Justo en el momento anterior que sucedan esos hechos. Y en ese momento anterior, versículo 1 nos está diciendo ya, del capítulo 15, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces justo antes de que el Señor venga, hay señales en el cielo. También vamos a encontrar santos en el mismo lugar. Y al final salen los 7 ángeles que tienen las 7 copas de plagas, que son plagas, para derramar sobre la tierra, sobre el planeta. Y eso es lo que está pasando en el capítulo 15. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar y lo que vamos a estar estudiando. Como un resumen rápido de la lectura que hicimos del capítulo. Apocalipsis 15:1. Nos vamos a centrar ahí. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Lo que viene en este capítulo tiene relación con la consumación de la ira de Dios. Porque en estas plagas que vamos a leer en el capítulo 16, se consuma la ira de Dios con estas plagas. Importante. Entonces, estas señales representan la consumación de la ira de Dios. Son señales del fin de la gran tribulación. Estamos en el periodo de cierre de la gran tribulación. Y la consumación de la segunda venida de Cristo. Entonces esto es exactamente lo que vemos en la señal de las 7 plagas también. La señal de las 7 plagas, las plagas como los ángeles son literales, pero a la vez también son una señal. O sea, estos 7 ángeles no son símbolos, son 7 ángeles los que vio Dios, los que vio Juan, perdón. Y las 7 plagas también las vio Juan. No son ilusión, ni símbolos, ni lectura entre líneas, ni metáforas, no. Son literales, son plagas. Los ángeles existen en esta parte, porque están representando el fin, la consumación. Por eso también se llaman las 7 plagas postreras. Capítulo 15:1 nuevamente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras.
7 ángeles que tienen. ¿Por qué digo que son literales los ángeles? Porque en el mismo capítulo vamos a leer que los 7 ángeles se están preparando para derramar las copas. ¿No? Van a salir estos ángeles, pero todavía no llegamos a ese punto. Nos vamos a entrar con este versículo 1. Y la palabra que dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Postreras porque ya es el fin. Son las postreras porque no hay nada más después de ellas. Es lo último. Cuando se está hablando de la ira, del día de la ira, es en este periodo. Aquí está consumando todo el Señor. Y lo primero que va a hacer, lo estudiamos tanto en el capítulo anterior como en el anterior del anterior. Vimos que la ira de Dios, por ejemplo, la lección anterior era cuando Cristo pisa el lagar, en el anterior. Y en la anterior lección lo vimos cuando el Señor Jesucristo, cuando el tercer ángel está hablando de la consecuencia que tienen los que adoran a la bestia. Y antes estaba el primer ángel que hablaba del evangelio eterno. Y en ese evangelio eterno estaba que venía el juicio. Y que las personas tienen que adorar solo a Dios y temerle a Dios. Y el segundo ángel habla de la condenación a Babilonia, ¿se te acuerdan? Y el tercero de la consecuencia de haberse marcado, que es beber, la consecuencia que van a tener esas personas que van a beber de la ira de Dios. Entonces, tanto lo que vimos en la anterior lección como en la anterior, es de lo mismo. Son plagas postreras porque aquí se va a consumar ya todo. Entonces, aquí en esto hay más antecedentes de ese momento de la ira de Dios. Porque vemos la ira de Dios en capítulo 14 y en capítulo 15. En estas plagas, vemos la consumación de la ira de Dios. Porque aquí, y en ellas también vemos el final de la gran tribulación. La consumación de la ira de Dios en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Y lo hemos visto en varias lecciones anteriores. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se acuerdan de la lección anterior? Hablábamos que ese día, si bien Satanás, el anticristo, están preparando para la batalla, pero aquí la pregunta, ¿y quién podrá poder sostenerse en pie? Si es el mismo Señor que viene, con poder, con gloria. Es la consumación de la ira, el día de la ira. Y ese día de la ira es la segunda venida de Cristo. Es el día cuando Dios va a pisar el lagar, lo que acabamos de leer hace poco. 14:19 de Apocalipsis. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y más adelante el 19:15. El 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es el día cuando pise el lagar. Y la representación de la ira, la materialización de esa ira, en este capítulo, son las plagas. Las plagas son la ira de Dios. Cada una de las 7 copas tiene una plaga. Y la Biblia dice que las copas están llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7. Cuando vamos aquí en nuestro capítulo dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro,
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:9. Bueno, el 16:1 antes. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Entonces, son postreras, son literales los 7 ángeles. Las plagas son un hecho. En este capítulo lo dice señal, pero son la manifestación de cómo va a ser la ira de Dios. Y aquí se nos está anticipando lo que va a pasar en Apocalipsis 16. Entonces son ángeles preparados para derramar la ira de Dios. Y esa es la consumación. Cada plaga nos va a mostrar otro aspecto de la ira de Dios, el que Él va a derramar sobre la tierra y todos los moradores de la tierra. Entonces, al derramar la séptima copa, la séptima plaga, la ira de Dios se consuma, se lleva a cabo al final, en la séptima copa. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, al derramar la séptima copa, la ira de Dios se consuma, se lleva a cabo. Puesto que estas 7 plagas son postreras, son las últimas, las finales, y que además que tienen que ver con la consumación, esas son las últimas, y con la consumación son 2 cosas definitivas, finales, del fin. Es muy probable que todo esto está tomando lugar en el final de la gran tribulación, como hablábamos en la lección anterior. Todo esto está ocurriendo en la última milla. En la última milla de los 3 años y medio. Entonces sabemos que toma lugar después de que todos los hombres también recibieron la marca de la bestia. En el 16:1-2, la primera plaga afecta específicamente a ellos. Dice, 16, oí una gran voz que decía, versículo 1, desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces la primera plaga afecta a ellos específicamente. Suceden inmediatamente después de la muerte de todos, los que no quieren tomar la marca o el número del anticristo. Apocalipsis 16:6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú las has dado a beber sangre, le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Suceden después de la muerte de todos los que no quieren tomar la marca o el número del anticristo. Estos son culpables de todo el derramamiento de sangre que hubo. Lo están juzgando por eso. Estas copas entonces tienen que derramarse después de casi todo lo demás de la gran tribulación, justo antes de la segunda venida. Entonces aquí vamos a ver un relato de la gran tribulación que está sucediendo en la última parte.
Entonces aunque se pueden haber algunas semejanzas entre los distintos relatos, sellos, trompetas y, y copas, las 7 plagas, por ejemplo, no son las mismas 7 trompetas. Exactamente. No son las mismas. Es exactamente en lo que, si uno va uno a uno haciendo. En sello de trompeta se puede dar algo, o una interpretación así. Pero aquí del todo no. Sí, la séptima es siempre lo mismo. Es la consumación, es el día de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ir revisando las copas con las trompetas en esta clase. En primer lugar, las copas. Las copas, en el 16.2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí estamos viendo que la primera copa afecta a los hombres directamente, a los hombres que se marcan. O sea, tienen que haber estado los hombres con la marca de la bestia acá. Y las trompetas en el capítulo 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La trompeta afecta árboles y hierba verde. Podemos hacer un detalle. El árbol tiene que ver con el hombre. En la Biblia hay una relación en ese aspecto. Sin embargo, en el hecho concreto, el primer ángel, cuando toca la trompeta, se afectan físicamente, pero realmente se está afectando la tercera parte de la vegetación. Pero sí, no hay una desconexión completa en este primer trompeta, primera copa. Los árboles sí tienen una relación con los hombres en la Biblia como cuadro. Pero esta primera copa está afectando directamente físicamente a los hombres, y las trompetas está afectando de manera indirecta porque está afectando a la vegetación. Si nos vamos a la segunda copa, 16.3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Las trompetas, 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ambas se convierte el agua en sangre. Sin embargo, hay una diferencia. Esta vez, en la copa, todo el mar se afectó. 16.3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En las copas afectó la tercera parte del mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 16.4. Copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La copa nuevamente sigue afectando al agua. En el caso del 8:11, que sería la tercera trompeta, y el nombre de la estrella es Ajenjo, dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas.
Acá las aguas se hicieron amargas. Sin embargo, acá se convirtió en sangre en la copa. Vuelvo a lo mismo. Lo que estamos viendo es que el espacio temporal son distintos. La trompeta sucedió en un momento específico de la gran tribulación, donde Dios está haciendo los juicios sobre la tierra, y se fueron afectadas partes de la tierra, y fueron afectando a los hombres. Eso es lo que he estado tratando de hacerme explicar. Y en esta parte de las copas vemos que hay un todo, un juicio sobre todas las moradoras de la tierra, porque parte con la primera copa a todos los que se marcaron. Y ya veníamos de un capítulo 14 donde apareció el ángel con el Evangelio eterno, siendo que el juicio, bueno, ha llegado, pero eso es el principio. Sin embargo, el tercer ángel es el que dice, estas son las consecuencias para todos los que se marcan. Y pasamos después al final, en la última lección, hablando sobre lo brutal que va a ser la ira de Dios, o el ejemplar castigo que va a hacer Dios, más que nada, sobre pisando el lagar. Y acá está explicado ese día de la ira, donde va a juzgar a todos los moradores de la tierra. Vamos a la cuarta copa, 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol quema a los hombres en el 16:8. En cambio, en el 8:12, la trompeta, 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, la trompeta tiene que ver con la oscuridad. Y la copa es lo opuesto a la oscuridad. Hay tanto sol que el sol los quema. Son en momentos distintos de la gran tribulación. Los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. O sea, lo que estamos teniendo más antecedentes de la gran tribulación en ambos relatos, pero en tiempos diferentes. 16:10. Copas, si bien tienen que ver con lo mismo, con el sol, con lo opuesto al sol, o sea, no es que sean, son de la misma temática, por ejemplo, a ámbito o alcance. Sin embargo, en la práctica, el juicio materializado es distinto. 16:10. Este es totalmente distinto. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Habla de las tinieblas y el dolor. Después de todas las otras copas anteriores, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. O sea, ya empieza a destronar, porque la consumación es destronando al anticristo. El trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, porque ya se viene el fin de este reino. Se le están acabando los días, se están acabando los 42 meses, los 1260 días, el ministerio de la iniquidad está llegando a su fin. Y es por eso de que más adelante, como también lo vimos en la clase anterior, va a salir a tratar de buscar apoyo en los reyes de la tierra para ir a una batalla que no va a ser tan batalla, porque va a ser el día de la consumación, que lo vamos a estudiar en las copas. Es muy interesante eso. Las tinieblas y el dolor, capítulo 16:10. Y en el 9:1, que es las trompetas, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo con humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas, que todos lo estudiamos. Ya. No tiene nada que ver con lo que pasa acá.
Esta es muy distinta entre la copa y la trompeta. El 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La copa tiene que ver con otros ángeles, con otros tres ángeles. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces la copa, el Éufrates se seca en el 16:12 con un propósito, preparando el camino a los reyes del oriente. En cambio las trompetas, 16, 9, 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La trompeta desata 4 ángeles. La trompeta desata 4 ángeles. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Sí, este es un antecedente del momento de la consumación también. La sexta trompeta. O sea, 16:12 y 9:13, si bien relatan cosas diferentes, pero nos está hablando ya de un momento temporal parecido, de esta última milla. Y el 16:17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo: hecho está. Y la trompeta, el 11:15, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo hice un número. Yo hice un número, 17. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces ese era el 9, perdón, el 11:15, perdón, el 11:15, y la séptima trompeta. Estaba viendo otro relato de las trompetas. El 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces esa es la consumación también. El fin. Y el sello es igual. En el capítulo 6. 6 de los sellos. En el 8, el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. También en la segunda venida. Se está consumando todo. Es hecho está, como sale en la copa. Entonces hay diferencias
en lo material, en lo concreto, en lo físico que ocurre, en el hecho propiamente tal que está pasando. Sin embargo, hay similitudes entre los relatos, en cuadro, en forma de cuadro, en que el alcance es el mismo, pero las copas en su totalidad están contándonos más antecedentes de esta última parte de la gran tribulación. Y las trompetas, no hasta la sexta trompeta ya nos muestra esta última parte de la gran tribulación. Otros hechos te están ocurriendo en otro momento distinto al de las copas, pero también en los 3 años y medio, eso es importante, entre esos 3 años y medio. Eso no hay que perderlo de vista. Y no olvidarse de que esto tiene relación con el día de la ira. Lo que vamos a ver, como dice acá. 15.1, volvemos ahí. Vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estamos ocupando estas enseñanzas para entender lo duro que va a ser ese día de la ira. Ese día de la ira. ¿Tememos a Dios o pensamos en estas cosas, en el poder que tiene Dios sobre todo ser viviente? Cuando hacemos cualquier cosa, ponemos en oración que podamos tener la oportunidad de salvar a otras personas de este momento, donde Dios va a consumar todo, hecho está, así como consumado es, dijo en la cruz, y ahora en su segunda venida va a ser exactamente lo mismo, pero ahora de manera diferente. En la primera venida Él nos libró del pecado con ese consumado es, y ahora con este consumado, con ese hecho está, es distinto. Ese juicio sobre la tierra, consumado está el pisado del lagar que vimos en la lección anterior, el derramamiento de sangre de las personas que se marcaron y adoraron a la bestia, al anticristo. ¿Reflexionamos en estas cosas? Esa es la invitación para esta semana, reflexionar, aprender a temer a Dios y a orar por otros, por nuestros familiares, por los hermanos de la iglesia, porque este tiempo, si bien no sabemos cuándo, pero está más temprano que tarde. Así que eso, hermanos, por este domingo vamos a continuar obviamente en el próximo, con este capítulo 15 solo hablamos del primer versículo, así que nos queda bastante. Les dejo un abrazo, oremos para darle gracias al Señor por esta lección y que nos permita seguir estudiando este libro. Gracias, Señor, por este momento que me permitió dar esta lección, esta clase. Sea usted con los hermanos, con los amigos que ven esta lección, para que usted sea protegiéndole, Señor, dándole cuidado en esta semana y enriqueciéndoles también con una lectura diaria de la Biblia, poniéndolo a usted primero, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, y sea usted escuchando nuestras oraciones, Señor. Se lo suplicamos, se lo imploramos. Gracias por esta clase, por este hermoso libro, por este maravilloso e interesante libro que nos dejó por medio del apóstol Juan. Gracias por que estamos descubriendo cosas, no solo desde lo doctrinal, sino para nuestra vida personal también y para conocerle. ¿Quién es usted, Señor? Gracias por todas estas cosas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Un abrazo. Nos vemos. Chao.